Bueno, como ustedes saben, hoy es Jueves Santo. En la parroquia donde yo trabajo, yo siempre canto este canto que es muy bonito. Y es prácticamente para estos tiempos, cuando aquí siempre hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes repartiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos, quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están. Recuerde, pueden hacer sus preguntas, me dejan los comentarios y podemos conversar. La sorpresa que quiero darles es que he consultado al internet en Google o Alexa o cualquier aparato que tengan que pueda dar información, y ellos contestan sus preguntas, así que voy a hacer también yo una de estas preguntas al internet para que ellos pues nos den una respuesta que ya no sea ni palabra de yo ni palabra de ustedes, sino de la historia de la iglesia, que es importante saber. Al terminar la canción vamos a empezar con las lecturas del día, y ojalá pues podamos escucharlas bien y que sea para nuestro beneficio. Y algunas explicaciones de la iglesia, especialmente de la iglesia católica. Todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 al 14. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de las personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre
y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, te alabamos, Señor. Hola mis amigos, yo soy Osvaldo Zambrano. Quiero compartirles las lecturas de hoy y quiero que la escuchemos y luego quiero que hablemos un poco de la iglesia, si les parece. Tengo algunas sorpresas que decirles o darles, mejor dicho, para poder entender lo que es la iglesia. Y ya comenzamos claro. Mateo 16-18, la iglesia es una. Por eso la característica de la iglesia es una. Eso es lo primero. ¿De dónde lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. ¿No trajeron la Reina Valera? Sí, la Reina Valera. ¿No tiene la otra Reina Valera? Hay otro que tenga una Reina Valera. ¿Quién es la Reina Valera? No me Doña Lupa, que la iglesia es una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos lo llaman. Así de sencillo. Con la lupa. ¿Lo tienen? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Listo con la lupa? No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias. A ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara. Edificaré mi iglesia. ¡Tacata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el querer de Cristo, si en la teología bíblica, Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los... Como ven, hermanos, yo quiero preguntar a Google quién es Pedro. Mejor consultémosle a Alexa. ¿Quién fue Pedro? Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Barjona, y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Como antes, quiero preguntarle, Alexa, ¿fue Pedro el primer papa de la Iglesia Católica? El primer papa de la Iglesia Católica fue Pedro, apóstol de Jesús de Nazaret. Se estima que su papado comenzó alrededor del año 32 después de Cristo,
y terminó con su muerte unos 35 años después. Pues entonces es cierto lo que está diciendo el padre Luis Toro. Sigamos escuchándolo. Yo soy la iglesia de Cristo, los mormones, yo soy la iglesia de Cristo, los católicos, yo soy la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ta, ta, ta. A él le mando la foto. Mi iglesia, ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. ¿Cómo sabemos que le pertenece? Ok, el padre Toro dice que la religión católica o la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Voy a preguntarle a Google para que me responda si es la iglesia fundada por Cristo. Alexa, ¿la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo? No lo sé. Como ven, pues tal vez hice mal la pregunta, pero le vuelvo a preguntar. Alexa, ¿quién fundó la iglesia católica? La creencia cristiana afirma que Dios se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. El cristianismo surgió como una comunidad, la Iglesia, inspirada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, considerado por lo tanto como el fundador del cristianismo. Alexa, ¿quién hizo la iglesia católica? El fundador de Iglesia Católica es Jesús de Nazaret. Ok, seguimos escuchando al padre Luis Toro. De yo. Mi iglesia. Una iglesia. ¿Qué es lo que los hermanos separados no entienden de esa palabra mi? En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No. Según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted me llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de después del receso para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque nos están viendo a nivel mundial. Ya lo dijo de una manera, mi iglesia. Cuando la Biblia habla de mi iglesia, entonces todos nosotros nos convencemos que sí hay una iglesia. Con razón, la primera característica es de la iglesia que es una sola. Es una. Cuando Jesucristo, a través de San Pablo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, habla de la iglesia, va a mostrar de dos maneras que la iglesia es una. O tres, le ponemos una tercera. Aquí en la carta a los Efesios, tres maneras para Pablo decir que la iglesia es una. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. El marido, ¿cuántas mujeres debe tener? ¿Muchas o una sola? Que respondan las esposas. Una. Está claro. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de aquí? Que según la Biblia, el marido debe tener una sola esposa. Ahora San Pablo, para gritarle al mundo que Cristo quiere una sola iglesia,
Dice que la iglesia es la esposa de Cristo y así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos deben tener una sola esposa. Hay algunos que son prostitutos y tienen varias. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿Cómo? así como Cristo amó a la iglesia. Singular. Amó, A la iglesia. amó, A la iglesia. amó. A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente una. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? Se entregó por ella. Una. Si fuera varias, ¿cómo diría? Se entregó por ellas, por todas las iglesias, los evangélicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales unidos, todo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? Para que tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, una, del Dios viviente. El Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente. Muchas citas tenemos cuando Jesucristo habla de la iglesia. En su palabra, la representa de muchas maneras. La esposa, una. El cuerpo, uno. Lo dice claro, mi iglesia. Dice, una iglesia. Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia. Solamente es una. Segunda característica de la iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa. Pero no solamente es santa, la iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ok, yo quiero preguntar en el internet, puede ser a Google o Alexa, ¿quién fue el primer papa de la Iglesia Católica? El primer papa de la Iglesia Católica fue Pedro, apóstol de Jesús de Nazaret. Alexa, ¿quién es Pedro? Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Barjona, y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Ok, ahora que sabemos quién es Pedro, quiero preguntar a Google quién fundó la Iglesia Católica. Alexa, ¿quién hizo la Iglesia Católica? El fundador de Iglesia Católica es Jesús de Nazaret, y ella se fundó uno después de Cristo. Ok, mi siguiente pregunta es, Alexa, ¿quién es el sucesor de Pedro? El Papa es Francisco. Alexa, ¿can you repeat that? Rodney Atkins. ¿Eso respondió a tu pregunta? Es la iglesia cristiana más numerosa. Está compuesta por 24 iglesias sui iuris, la iglesia latina y 23 iglesias orientales, que se encuentran en completa comunión con el Papa, y que en conjunto reúnen a más de 1.329 millones de fieles en el mundo.
La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única Iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un punto. Sorry, there is nothing. Martín Lutero, nacido como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán, fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo.